Quiero darle la cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, la licenciada Dayi Jiménez de Manpower Group. Ella es gerente de país y qué bueno tenerla aquí porque con esta reciente encuesta, como bien lo adelanté, que está registrando un 11% para el tercer trimestre de expectativa neta de empleo, según esta encuesta reciente. Las cifras, si bien es positiva, licenciada, estamos viendo que representa, y usted me corregirá, una importante caída frente al trimestre anterior que hemos conversado al respecto y frente al año pasado también. Entonces, esto quisiéramos llevarlo más allá de las estadísticas, explicar, tratar de profundizar y analizar qué pudiera estar incidiendo, si estamos ante una simple corrección o frente a señales de desaceleración económica, porque es importante saber qué puede estar pasando. Y el hecho de que mucha gente se pregunta, a ver, pero ¿por qué hay sectores que siguen contratando mientras otros están como recelosos, están en medio de una incertidumbre, de cautela? Bienvenida. Gracias, Edna. Encantada de estar acá con ustedes nuevamente. Sí, realmente nosotros lo que hacemos es que nosotros hacemos una encuesta que va hacia adelante como expectativa de empleo. Y como todos a nivel de empleadores, tendemos a analizar un poco cómo creemos que se va a comportar el mercado y en base a eso hacemos nuestras proyecciones. Quiere decir que el trimestre pasado, muchas de las organizaciones, estamos hablando de más de 200 empleadores a nivel local, pensando solamente en el caso de Panamá, pensaban que la expectativa de contratación iba a ser mayor y ha disminuido con respecto al trimestre pasado en 33 puntos porcentuales. Quiere decir que para este trimestre han sido un poquito más conservadores con respecto a las contrataciones. Si lo vemos con respecto al año pasado, para esta misma época, la diferencia son 14 puntos porcentuales, o sea que sí es más o menos similar en función de ello, o sea, está más cercano a lo que fue el año pasado, pero más distante a lo que fue el trimestre anterior. Esto quiere decir que, por ejemplo, se prevén, sí, algún tipo de aumento en el tema de contrataciones, pero no tanto como habían pensado inicialmente. Y bueno, hay diferentes elementos que podemos entrar a analizar y Ujú. realmente podemos inclusive ver en qué áreas, qué Sí, industrias y sí. un poco a qué se debe esto. Pero Eh, la pregunta inicial que nosotros hacemos, que es, ujú. ¿cómo cambiará tu plantilla para el próximo trimestre? Que es el eje central de esta encuesta, nos indica que para el periodo de julio a septiembre de este año, consideran que pueden contratar un 32% adicional de personas. Así que esa, digamos, Ujú. sería lo que consideran contratar. Claro, cuando hacemos los ajustes versus los que consideran que tal vez pueden disminuir la plantilla, que son el 21%, o el 45% que no considera hacer cambios, o el 2% que aún no sabe, es donde llegamos a ese 11% neto de contratación. Sin embargo, pues podemos ver que tampoco está completamente sin ningún tipo de proyección, sino que sigue habiendo unas posibilidades de contratación pero un poco inferiores a lo que habían estimado el trimestre pasado. Aquí es importante entender un poco lo que está pasando en el mercado laboral en sí, porque pareciera entonces que estuviese creciendo un poco lento, licenciada Jiménez, o que está como en ese mood, por así decirlo, en ese estadio de enfriamiento, por llamarle de una manera, ¿no? Y conocer un poco qué indicadores ustedes han utilizado específicos que ayudan a observar o a llegar a esa conclusión que nos comparte. Realmente la pregunta es directa a los empleadores, si consideran o no Ok. consideran contratar. Y en base a la clasificación de qué tipo de empresa es, hacemos los análisis de a dónde se puede mover más o no la cantidad de contrataciones. Si nos vamos un poquito atrás, empezamos un año con un 24%, o sea que la expectativa era un poco más alta que la que tenemos ahorita, pero más baja que el trimestre anterior. Cuando arranca el año, de alguna manera empezaron algunos proyectos que veíamos el Q pasado y de alguna manera muchos empleadores consideraron que iba a ser muy bueno el siguiente trimestre y lo proyectaron a un 44%, o sea, se subieron un montón. Ahora que ha ido avanzando el año, de vuelta han sido un poco más conservadores y de Sí, alguna manera
los resultados que podemos interpretar por muchas razones que obviamente a muchas industrias han afectado, volvieron a un número más conservador de contrataciones. Pero Entonces, ¿se trata de un tema de confianza o incertidumbre, licenciada? ¿Cómo lo mira usted? como esto va hacia adelante, creo que hay una mezcla de las dos, de un poco ver cuál es el Mm. resultado que están teniendo, ya estamos a mitad del año, Sí. versus en cómo se ha estado comportando la economía en general. Así es que ese es un poco lo que se prevé y un poco lo que hemos estado observando. Y podría aquí introducir el sector principal del área industrial que proyecta el mayor crecimiento, es el área de hospitalidad que previamente había tenido un descenso y ahorita ha repuntado al 44%, o sea, hacia esa área es a donde se vislumbra un mayor crecimiento, seguido del área del sector público, salud y servicios sociales en un 31%. Entonces, pues allí también hay un indicativo interesante. Sigue entonces servicios públicos y recursos naturales con un 26%, el área de información en un 25%, finanzas y seguro en un 15% y comercio y logística en un 13%. Entonces, ahí también Ujú. hay otro indicativo interesante en ver hacia qué sector pues está repuntando más las posibles contrataciones. Usted me mencionó sobre posibles factores y me gustaría conocer esos posibles factores que arrojaron la encuesta, porque no sé si guarda relación, por ejemplo, con el tema fiscal, la situación fiscal del país, quizás el tema jurídico, un clima de inversión. ¿Cuáles son esos factores que pudieran estar Realmente incidiendo en esa reserva? quisiera poder tener esa información, pero la encuesta va bien enfocada a si pretenden o no contratar y en qué sectores Ujú. están, más no las razones por las cuales tienen estas No hablan, diferencias. no, No, no se abocan nosotros a contar preguntamos factores. puntualmente si esperan o no contratar y sabiendo de qué tipo de industria provienen estos empleadores, podemos inferir o podemos cuantificar todas estas otras variables de interpretación que tenemos de la encuesta. Como por ejemplo, el 36% está en empresas pequeñas, donde tienen las contrataciones y se van a extremos. El 32 es a más de 5.000 empleados. Entonces tenemos como dos grandes grupos en donde están pensando contratar o los muy pequeños o los muy grandes. Y otro elemento interesante que tenemos es que 50% está orientado más hacia Metro Norte, por ejemplo, ¿no? Mm. Y hacia otra área que está hacia acá, hacia el área de Colón y hacia el área de, esto es, Darién, hacia esos sectores. Y bueno, ya nosotros conociendo un poco sobre el país, podríamos interpretar de algunos proyectos que se estén dando en las zonas y que pudieran estar relacionados con estos. Claro. Lo interesante que podemos ver en función del mundo, si nos vamos al contexto eh, a nivel global, Panamá está por debajo de la mitad en la proyección con respecto a otros países. Quiere decir que, por ejemplo, la media puede estar en un 20, el mayor es India y Puerto Rico en 48% y Panamá está en 11%. O sea, está mucho más abajo y siendo uno de los más bajos Rumania, Hong Kong, Eslovaquia, que están en -6%, Italia está en 3%, Francia en 3% de contrataciones. Entonces, pues estamos en la media inferior en las proyecciones de contratación. Y eso debería preocuparnos, licenciado. O sea, ¿qué tan preocupante es que Panamá esté por debajo del promedio mundial en expectativa de empleo? Solíamos estar como en la media, digamos, en el trimestre anterior, si recordamos el 24% que fue el Q pasado. Quiere decir que estamos siendo más conservadores en nuestras proyecciones de contrataciones y probablemente estamos ajustando. Uno de los principales elementos que yo puedo concluir que usualmente ocurre en las organizaciones cuando no tenemos los resultados que estamos esperando es que ajustamos un poco los gastos. Entonces, no Ujú. vamos a estar incluyendo y añadiendo mayores gastos, contratando más personas, si de pronto no tenemos los números que estábamos esperando. Entonces, se contrae de alguna manera Sí. esa proyección de contratación. Quiere decir que muchos países están en situaciones similares y si lo veo en función de América Latina, por ejemplo, están por encima de Panamá, Costa Sí. Rica con 36%, México con un 28%, Perú 27%, Colombia 22%, Guatemala 16%,
Chile 12% y luego viene Panamá con un 11%. Quiere decir que en estos otros países tienen una proyección de contratación un poco más optimista o menos conservadora que la que tenemos este trimestre en Panamá. Y es ahí donde uno se pregunta qué están haciendo diferente que no podemos hacer nosotros. Que eso, sí, porque uno, a ver, no es bueno compararse, pero sí es bueno compararse, porque es ahí donde uno dice, bueno, a ver, qué desempeño mejor que nosotros están teniendo esos países y qué están haciendo diferente y por qué no emularlo, si uno puede perfectamente emular las cosas buenas, ¿no? Probablemente habría que analizar qué tipo de proyectos están manejando, si hay más Ujú. participación de la empresa privada, si hay más participación de inversión extranjera, si se debe a algunos proyectos gubernamentales. Habría que ver, digamos, en nuestros vecinos, que si vemos Costa Rica y Colombia ambos, o Guatemala, Perú, Brasil, a todos estos países, México, que tienen pues resultados similares, más altos en proyección de empleo, si realmente pues se va a dar o no, y bueno, el tiempo nos dirá cómo viene el próximo trimestre, ¿no? Pero digamos, esa es la proyección que tenemos hasta el momento en Panamá. En esa evaluación que hicieron, licenciada, se puede apreciar, por ejemplo, los sectores que han venido creciendo, lento, pero creciendo, y los que de pronto están estancados. Bueno, ahorita tendríamos literal lo que es en este momento la proyección. Ujú, Tendríamos que mirar hacia atrás o comparar. Si mal no recuerdo, servicios públicos y recursos naturales repuntaba el trimestre anterior. Hospitalidad sí se mantenía también entre los primeros. Finanzas y seguro también me parecía que era el tercero que estaba en proyección. Entonces sí ha variado un poquito el orden. Y el tema de hospitalidad ha tenido, la parte turística parece que ha tenido una mejor proyección para este final de año. Estamos hablando de julio a septiembre, probablemente vienen algunas convenciones, algunos congresos, sí, algunas cosas que hacen que para este periodo sea un área de mayor proyección. Sin embargo, pues sabemos que todo está sujeto al tema de algunos proyectos que se puedan o no dar en el país, como también de algunas inversiones. Así es que, pues... Servicios públicos, salud, servicios sociales, servicios públicos y recursos naturales son el segundo y tercer sector. Entonces, ujú, en esas áreas hay empresas. Por ejemplo, si yo tengo un área de construcción y le pregunto si considera que va a contratar, va a depender de que tenga ciertas aprobaciones y eso va a ujú. hacer que haya mayor contratación en el próximo trimestre. Entonces, mucho es una cadena que va muy, muy conectada dependiendo de las inversiones, los proyectos y los diferentes proyectos que tengamos pues dándose en el país, ¿no? Tenemos el tema de Río Indio, tenemos el tema de la Sí, mina que abre o que no abre, tenemos el tema, ¿no? Varios proyectitos que están por ahí andando, que el cuarto puente, que sí, tiene problemas de la forma en que han estado haciendo su contratación. O sea, hay muchas cosas que se están dando dentro de Panamá. Han habido fusiones también a nivel sí, del área bancaria, de la tenemos banca. varios bancos que se han fusionado o que los han adquirido, lo cual ha Ujú. llevado también a algunas reestructuraciones y que ha habido más personas disponibles para estar en el mercado laboral. Entonces, pues hay muchas cosas que se van dando sobre la marcha y en función de eso, pues también afecta todo esto. Tenemos también dentro de la encuesta estudios relacionados un poco con lo que valoran el trato humano y la guía dentro de los procesos de contratación y de las habilidades blandas, lo cual también es otra área importante e interesante que estamos viendo en función de cómo las soluciones de la inteligencia artificial están ayudando o no dentro de estos procesos de contratación. Y interesante mencionar que relatan que el tema de poder hacer una revisión directa por profesionales, más que la IA, en estos procesos de contratación, sigue siendo por 61% el elemento más valorado. O sea que a pesar, y como habíamos visto en nuestro estudio de la ventaja humana, que estamos utilizando la inteligencia artificial para apoyarnos y agilizar procesos, sigue siendo el factor humano el factor decisivo al momento de analizar esta información y tener un elemento crítico. Sí es cierto que el 47% utiliza estas automatizaciones
Usa también la IA para el tema de descriptivos de puesto en un 41%. El 40% de los empleadores manifestaron que utiliza para entender mejor habilidades y oportunidades de carrera. 38% lo utiliza o utiliza apoyo externo con aliados para el área de reclutamiento de personal. Y un 38% utiliza la IA para temas de screening de candidatos, o sea, como para analizarlo de forma externa, ¿no? Ujú. En el tema de salud, licenciada Jiménez, y servicios sociales, ¿cómo aparecen estos sectores y sobre todo el tema precisamente que usted acaba de mencionar de la hospitalidad? Asumo yo que se refleja más que todo el turismo como un sector que está siendo el motor, ¿no? Para generar esa empleomanía. Sí, el tema de la hospitalidad es el principal y el segundo es sector público, salud y servicios sociales. Mm, O sea que es ujú. el segundo que está repuntando más en un 31%. Ujú. Y en cuanto a logística, ¿cómo estamos? Logística está en un 13%, en un Ujú. 13%. Ok. A ver, en cuanto a los desafíos, licenciada, muchas empresas se les ha cuestionado sobre el tema de las vacantes, pero se habla mucho de que no encuentran un personal calificado. Esto, con el tema que usted acaba de mencionar de las habilidades blandas, de la utilización de la IA, entre otras eh, pues habilidades que debe tener la persona antes de ser empleada. ¿Qué está ocurriendo realmente en Panamá con esas personas que están buscando una oportunidad de empleo, pero pues sostienen estas empresas que no encuentran esas capacidades o esa preparación del nivel que requiere la empresa? Sí, el área o las habilidades técnicas más valiosas, o sea, las que son más difíciles de encontrar actualmente es operaciones y logística, en un 78%, seguida del área de ventas y marketing. Son las áreas que han sido o que tienen habilidades técnicas que contienen más escasez de talento en Panamá en un 76%. 75% está relacionado con la atención de clientes y front office. 74% el área de recursos humanos, 72% el área de administración y soporte de oficina. Y así va bajando sucesivamente con ingeniería, sustentabilidad, IA y desarrollo de uso de modelos, uso de la IA y demás. O sea que las áreas más difíciles son operaciones y logística, ventas y marketing y la parte de atención a clientes como las Ujú, habilidades más difíciles. Por ejemplo, desde el punto de vista nuestro en Manpower, son una de las áreas que más buscan, son las posiciones más buscadas. Siempre hay alguien comercial, siempre hay área de ventas, siempre hay áreas de atención a clientes, el tema de logística, operaciones, son áreas que son muy valiosas. Y muy difíciles a veces de encontrar que vayan de acuerdo y conforme a las necesidades particulares de la organización. Cuando usted conversa precisamente con la organización, con esos empleadores, ¿qué es lo que más les preocupa a ellos? Y sobre todo, ¿cómo pudiéramos hacer que estos resultados realmente generen ese impacto? Es decir, em, se tome en consideración para hacer esos cambios, porque esto lo que denota son falencias, sin duda alguna, pero llevar esos datos a la ejecución de ver cómo mejoramos precisamente esos números que arroja esta encuesta. Mira, la mayoría de nuestros clientes, amigos, colegas, inclusive con los que compartimos este tipo de información, requieren con carácter de urgencia usualmente estas posiciones. Y la mayor dolencia es pensar que cuando finalmente consigo al profesional, se me vaya a ir. Por ejemplo, ¿no? Mm, Sucede que cuesta mucho y que a veces como son muy buscados, hay que ver bien el tema de compensación porque pues mm, son áreas en donde pues son profesionales que se vuelven muy buscados, muy valorados por las distintas organizaciones. Entonces, y lo otro es ver que muchas veces, y lo hablábamos en nuestro estudio del valor humano, la ventaja humana, en que la principal habilidad hoy en día es aprender rápido.
porque sucede que lo buscamos que tengan tal vez una formación básica, pero realmente esa adaptabilidad y ese poder aprender las condiciones específicas de cada organización, de cada proyecto, de cada movimiento, de cada cambio que se da, porque lo único que estamos seguros es que todo va a cambiar, porque pues estamos en un constante cambio hoy en día en las Sí. organizaciones, es el que tengan esa capacidad de aprendizaje rápido. Así es que, ¿qué temor tienen? Que encuentren a la persona adecuada, uno, en el tiempo que lo necesitan y con el salario que pueden pagar. Y una vez que lo encuentran, siempre con el miedo de si esta persona va a durar o no en la organización. Entonces, a veces se toman más del tiempo para evaluar bien a los candidatos y asegurarse que tienen esas habilidades técnicas y blandas que están buscando. Pero también ven mucho cuál es la historia laboral que tiene la persona, los valores que hay detrás de esta persona para asegurarse de que realmente se ponga la camiseta, y no de la selección, sino de la organización, para crecer dentro de ella. Sucede que lo veíamos previamente en uno de los estudios que conversamos, Edna, entre más jóvenes son, también tienden a moverse mucho entre una Sí, organización y otra. sí, Entonces, estamos ahorita mezclando muchas generaciones en un mismo espacio. Y hay organizaciones que a veces optan por buscar chicos jóvenes para enseñarles las a habilidades que personas, necesitan, los conocimientos dentro de la organización, pero entonces ahí el temor es que se vayan a ir. O irse por ujú, alguien con mucha experiencia que no maneje ciertas herramientas y que también que se tenga que adaptar, pero que a veces creen que es un poquito más estable su trayectoria dentro de la empresa. Entonces, dependiendo del rol y la responsabilidad, estos son los temores que acontecen. Ahora, sigue siendo un elemento importante y principal la toma de decisiones y el tema de la supervisión, que eso ninguna IA la va a poder a, quitar. a Entonces, en reemplazar, ese exacto. sentido, digamos, dependiendo del rol, toman un camino u otro. ¿Ah? Dependiendo de Sí, lo que tenga la organización. Y también cada vez más vemos esa faceta de, ok, estoy contratando por un rol particular o por una necesidad puntual. Porque también sucede que a veces tenemos necesidades particulares que suplen servicios, contratistas, o en un momento dado, pues yo puedo contar con alguien por un periodo de tiempo que cubra una necesidad particular y luego de ello ya realmente, como quien dice, ya hizo el trabajo que necesitamos dentro de la organización. Entonces, también es que cada eso es vez lo que más está estamos usando pasando, ese elemento. licenciada. Claro, y disculpe que le interrumpa, pero eso está pasando muchísimo. Las contrataciones están siendo a 6 meses, que es Ujú, lo que dicen muchos empleados, que no hay una estabilidad laboral. Se habla de un número X de contrataciones, pero cuando tú vas a ver, son a 6 meses. Y, o algunos le aplican el 212 como dice uno. ujú, Y esto es un tema que realmente habría que considerar que pudiera estar pasando. Incluso se quejan los empleados de que los contratan supuestamente por una función, pero quedan siendo el utility, haciendo el trabajo de 3 y de 4 por un mismo salario. Esto también ujú. está ocurriendo. Entonces, ¿qué está pasando con esto que no se veía antes? Sí, es correcto. Esto pues depende de pues el tipo de empresa y organización. A veces es Ujú. por necesidades de servicios, o sea, por elementos puntuales. Ahora también cada vez más hay figuras ya sea de externos que sirven de dar servicios a distintas empresas sobre una especialización en particular. Con este tema de la IA y de la automatización o en el área de marketing es muy usual porque pues hacen el desarrollo de la aplicación o de lo que se requiera y realmente yo no necesito contratar a un ingeniero de software de primera línea para que me desarrolle un programa, sino que Licen, yo está contrato el servicio pasando, del programa en sí. Entonces también está depende del pasando. área, ¿no? Sí, está pasando actualmente usted en su experiencia, o sea, porque el temor de la IA en su momento era eso, que iba a reemplazar muchas profesiones. ¿Qué tan cierto o qué tan no tan real está haciendo eso hoy día? Realmente, en nuestros estudios lo que vemos que es un rediseño de los roles. La IA Ujú, entra a complementar y a facilitar el trabajo, pero nosotros, ujú, uno,
la IA funciona con estadística y con información. Entonces, Sí. tiene una serie de información, se le hace una pregunta y va a sacar una conclusión. Pero el humano tiene que analizar qué información me da, porque me puede dar información errada. Yo tengo que analizar lo que me da y en función de eso sacar mi conclusión. Eso no lo reemplaza nadie. Entonces, ese elemento crítico, ese factor decisivo, esa supervisión directa siempre va a venir de una persona. Entonces, más que reemplazar, estamos rediseñando roles, estamos complementando y estamos Mm. facilitando porque eso también nos permite agilidad, dar respuestas más rápidas y hacer que la organización también vaya más rápido. Más no es que nos vaya Bien. a entrar a reemplazar, o sea, tenemos que aprender Que al a principio abrazar se dijo. la Ujú. tecnología y apoyarnos en ella porque nos facilita mucho el trabajo. Claro, sí, claro. Al principio se dijo eso y entró todo el mundo en pánico, que se iban a reemplazar muchas profesiones con la IA. Ya para ir Lo que concluyendo, se está licenciada, sí, rediseñando los roles y también se ujú, pueden salir o pueden emerger nuevas puestos sí, como tal. O sea, pueden así es. surgir nuevas, nuevos descriptivos, nuevas posiciones dentro de la empresa Ujú. que entran a figurar y que antes pues de pronto no tenían un rol protagónico dentro de nuestras empresas. Claro, para concluir, recomendaciones puntuales y las conclusiones a las que arriba esta encuesta, licenciada Jiménez. Y con eso terminamos. Ok, realmente la expectativa de empleo ha disminuido. El aumento de las contrataciones principalmente se debe a nuevas áreas y que requieren nuevos roles. Estas reducciones principalmente parecen estar enfocadas a desafíos económicos, en que tenemos expectativas más sólidas a nivel de hospitalidad en un 44% y que la mayor proyección de contratación están en empresas pequeñas con un 36%. Y si comparamos, el mayor crecimiento ha sido en 2 puntos porcentuales a nivel del sector público, salud y servicios sociales y a nivel de 9 puntos porcentuales en organizaciones de más de 5.000 empleados. Digamos, esas son las consideraciones más fuertes que tenemos dentro de la encuesta como tal. Bien, quiero agradecerle a la licenciada Dayi Jiménez, gerente de país de Manpower Group Panamá, por acompañarnos y compartir con nosotros esta interesante, reciente encuesta, precisamente para poner, pues, en el contexto nuestra realidad de cómo estamos precisamente en materia laboral. Muchísimas gracias y bienvenida Encantada. siempre. Feliz Muchas tarde. gracias. Hasta luego.